Amén. Aleluya. Muy bien. Vamos pues a iniciar esta clase. Una clase muy importante, ¿no? Recordando un poco lo que hemos venido viendo, ¿cierto? Hemos estado viendo los periodos de la iglesia cristiana. Pues en realidad hay una historia bastante ardua, bastante importante respecto a la iglesia cristiana a través de los años, a través de los tiempos, y qué importante es que nosotros como iglesia también la conozcamos. ¿Por qué? Porque siempre van a haber personas que quieran tergiversar doctrinas, que quieran hablar ciertas situaciones. Entonces nosotros, al conocer la historia, podemos hacer las cosas correctamente. Dice el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, y está pues preparado, dice la Sagrada Escritura, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que demande razón de la fe que profesamos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces siempre tenemos que estar preparados. La mejor forma de nosotros poder estar preparados es conociendo la historia, una para conocerla y otra, alguien dijo que el que no conoce la historia está tentado a repetirla. A través de la historia también nosotros vamos a ver grandes errores que cometieron, errores doctrinales, sincretismo, entre muchas otras cosas más. Entonces, al nosotros estar observando el tiempo en el que estamos viviendo actualmente, debemos de recordar también los errores que cometieron. Veíamos, por ejemplo, en esta parte de la iglesia medieval, ¿no? La iglesia medieval, el tercer periodo de la iglesia, luego de haber pasado la iglesia primitiva, la iglesia perseguida, se pasó a la iglesia imperial, ¿no? Y entre la iglesia imperial y la iglesia medieval encontramos como la iglesia se haya prácticamente unido al Estado es lo que provocó grandes y serios problemas al punto de que hubo una ruptura, podríamos llamarlo así, ¿no? Entre los pensadores de aquel tiempo y los apologistas, ¿no? Los que estaban a cargo de la iglesia, pues tomaron malas decisiones, entró la idolatría, entró la adoración a las imágenes, entraron muchas cosas que venían de otras civilizaciones, sencillamente les cambiaron el nombre, ¿no? Y entraron todo eso, pero siempre han habido apologistas, o sea, hombres y mujeres que han estado siempre dispuestos, a, si es necesario, dar su vida por el Señor. Y qué bueno es que esta gente exista y qué bueno es que nosotros también tengamos la misma perspectiva para no cometer los errores que anteriormente se cometieron. En medio de lo que estamos viendo, pues nosotros saber qué es lo que está pasando y hacia dónde apunta todo esto. Nos estamos aproximando al arrebatamiento de la iglesia. Hemos entrado ya en la recta final, podríamos llamarlo así, debido a todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Y yo siento que el Señor está muy cerca de arrebatar a su pueblo al ver cómo se incrementa la maldad, cómo las señales son tan constantes. Jesús dijo que cuando veamos estas cosas, dice el Señor, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Así que, mis amados hermanos, quiero motivarles también a cada uno de ustedes a erguirnos, a levantarnos, a fortalecernos, a llenarnos más de Dios y de su palabra para poder resistir los días que vamos a estar todavía acá en esta tierra. Serán días, serán meses, semanas, serán años, no lo sé, pero tenemos que estar preparados ahora más que nunca, porque nuestra redención está cada vez más cerca y cada cosa que vemos a nuestro alrededor nos está diciendo, recuérdalo, yo prometí volver, dice el Señor. Yo prometí volver y el Señor va a venir, en primer lugar, a arrebatar a su pueblo, a arrebatar a su iglesia. Dentro de estas cosas, ¿no?
Imagínense, hubo inclusive un concilio en el Vaticano, en el cual pues le cambiaron el nombre a los protestantes, como vimos la semana pasada, y le llamaron como hermanos separados. Hoy en día nos llaman a nosotros los hermanos separados del catolicismo. Yo preferiría que me llamen protestante, en realidad. Y si alguien en algún momento le dice, tú eres un hermano separado, yo le recomiendo a usted, mejor dígale, mejor llámame protestante. Y si sabes el por qué se los llamó protestantes, pues sabrás por qué estamos separados, ¿no? Porque esa es la realidad. Imagínense, hoy en día hay un gran movimiento que está tratando de defender muchísimo las ideas católicas y están tratando de cambiar muchas cosas dentro de la doctrina de la iglesia, preparando a la gente con falsas doctrinas en realidad, y no conocen la historia. Nosotros, conociendo la historia, sabemos el por qué ocurrieron estas cosas. En fin, al fin y al cabo, lo que, por ejemplo, como lo veíamos la semana pasada, ¿no? Martín Lutero lo que quiso no era el de hacer una nueva religión, formar una nueva religión, no, sino de arreglar el catolicismo, de llevarlo a la senda antigua, de hacerlo volverse a Dios, de sacar todas esas prácticas, las indulgencias, la adoración a las imágenes, entre muchísimas otras cosas más, ¿no? Eso era lo que en realidad quería Martín Lutero, pero lastimosamente ellos no podían entender aquellas cosas y pues Martín Lutero terminó sufriendo persecución, pero también terminó diciendo siempre la verdad que conocía de Dios y de su palabra. De allí más adelante, pues él no es el fundador de el cristianismo evangélico, pero más adelante de esa reforma, de todo aquello, es de donde se desprendió el cristianismo actual para cada uno de nosotros. Y qué bueno es que nosotros somos parte de esto que podrían llamarnos protestantes, como quieran, pero lo que nosotros sabemos es que tenemos una relación con Dios y eso es más importante que cualquier otra cosa. Y eso es algo que muchas personas no tienen en las religiones, porque las religiones no llevan a la persona a una relación con Dios. A una relación con Dios lleva a la persona el conocer la verdad, porque solo la verdad nos puede hacer libre. Entonces, ya un poco, un pequeño resumen, ¿no? Acerca de lo que se vivió. El fin de todo no es Martín Lutero, hubieron muchos otros pensadores, apologistas, entre otros más, ¿no? Pero ya estamos prácticamente marcando el fin de la época reformada con la paz de Westfalia en el año 1648. Y ahora vamos a hablar de los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX y XX. Y voy a tratar de resumir un poco los acontecimientos para poderlos entender mejor con los movimientos que hubieron. Porque en realidad hubo muchos movimientos. Y si podemos entender alguno de esos movimientos, podemos también nosotros captar a dónde nos lleva el flujo de la historia. Un movimiento conocido como el puritanismo. Este movimiento salió de la Reforma inglesa y el puritanismo fue pues también el lado fracasado de la Reforma en Inglaterra. Sin embargo, este puritanismo produjo tres variedades: la iglesia presbiteriana, la iglesia congregacionalista o independiente, y que es lo mismo que la bautista. Y estos tres grupos que en realidad eran calvinistas, estos diferían en cuanto a la administración de la iglesia. Hubo otro movimiento que también se los conoció como los cuáqueros. Su nombre oficial es también conocido como el de los amigos. Y ellos fueron seguidores de un hombre llamado Jorge Fox. Pero ellos reaccionaron en una dirección mística en contra de la ortodoxia fría, porque llegó un momento en el que, a pesar de que hubo, digámoslo así, un despertar, un mover
de la gente, de acercarse a la verdad, llegó un momento de frío espiritual también. Entonces, los cuaqueros o el movimiento de los amigos, ellos se dirigieron hacia otra dirección, podríamos decir, una dirección un poco más mística, con una ortodoxia más fría, más alejada, porque hubo una tendencia después de generaciones de tener una buena pedagogía reformada, de tener una, llamándole así técnicamente, una ortodoxia, pero lastimosamente era fría, sin fervor, sin ese fervor de los primeros reformados y mucho más lejos todavía de los cristianos de la iglesia primitiva. Entonces, como no tenían ese fervor, no tenían esa relación con Dios, ese apego hacia las cosas de Dios, estos hombres reaccionaron en una dirección mística y, y eran como, podríamos decirle, antitradicionales. Ellos rechazaron la estructura tradicional de la iglesia. Ellos enfatizaron más la iluminación del Espíritu Santo. Ellos le llamaban a eso la luz interior. Y ellos decían que cada creyente tenía esa luz interior. Y hasta ahí, pues, está bien. Pero ellos también rechazaban los compromisos eclesiásticos. Ellos rechazaron también votos, rechazaron el participar en el ejército, eran muy pacifistas, ¿no? Eran personas muy pacifistas, rechazaban el poder obedecer las leyes terrenales, inclusive. Al principio, inclusive, rechazaron el tener ministros, o sea, ellos no tenían líderes prácticamente. Y haciendo aquí un pequeño paréntesis, ¿no? Esto es lo que pasa en realidad cuando la fe, la fe de el ser humano cambia y deja de estar enfocada en la palabra del Señor. Cuando la fe no está enfocada en la palabra de Dios, la gente se dirige hacia lo místico. Imagínense, viendo hoy en día, ¿no? Tanto movimiento que hay alrededor, la gente tanto apego hacia la profecía, por ejemplo, en este tiempo en el que estamos viviendo. Hay dos problemas. El uno, que todos quieren ser profetas. Y el segundo problema es que los que no conocen la palabra creen que todo el que viene y grita, alza la voz, le pone la mano, lo manipula, ese es un profeta. Y la gente se está dedicando más hacia lo místico, hacia lo místico. Hace poco llegó a nuestra congregación, llegó un varón de otra iglesia. Y no critico la iglesia, no la critico la iglesia. Pero este varón me dijo algo: pastor, yo vine aquí a esta iglesia y veo que aquí ustedes tienen programas de discipulado, de enseñanza bíblica, tienen un día diferente para cada culto. Y de la iglesia donde yo estaba escuchando la palabra de Dios, porque todavía no aceptaba a Cristo, dice, yo tenía un poco de miedo, porque todos los días, era solamente 2, a veces hasta 3 horas de alabanza, y habían gente que le ponía la mano el uno al otro, y el uno danzaba, el otro para acá, la gente se rompía la cabeza, y pasaban muchas cosas, y cuando ya terminaba la alabanza, era de 15, cuando mucho 20 minutos, la palabra del Señor, que muchas veces no se llegaba ni a entender qué era lo que se quería decir. Lastimosamente, hay muchas personas que están llevados más hacia las manifestaciones. Yo no digo que no es Dios. Yo no digo que no es Dios. Yo no estoy en contra de ninguna de esas cosas. A mí me gusta danzar. Si Dios me da una palabra para darle a alguien, se la doy. Si es Dios el que ha puesto esa palabra en mi boca. Me gusta danzar, me gusta el mover del Espíritu Santo.
Yo creo perfectamente en aquello. Pero lastimosamente muchas veces hay personas que se inclinan solamente a eso. Hay predicadores que no son considerados ministros llenos del Señor porque no hablan en lengua o porque al terminar de predicar no le ponen la mano a la gente y cosas así. Y no es así. Más o menos eso era lo que, lo que este grupo buscaba. Ellos buscaban solamente la iluminación, todo era revelación, aunque la palabra del Señor diga una cosa, no, yo tuve un sueño, yo tuve una revelación, a mí Dios me mostró eso y eso tiene más autoridad que la misma palabra de Dios. Y ese es el mayor error que hay hoy en día. La gente le da más autoridad a lo que diga alguien que a lo que dice la palabra del Señor. Y todo el mundo viene trayendo revelaciones nuevas y un montón de cosas y están dejando de lado la palabra del Señor y están cayendo más en la adoración a los hombres antes que en verdaderamente adorar a Dios. Entonces, este grupo, conocido como el grupo de los amigos, promovieron muchas causas sociales, inclusive, como por ejemplo la abolición de la esclavitud. Ellos fueron intensamente perseguidos, a pesar de que no eran peligrosos. Ellos no eran peligrosos en sus doctrinas. Ellos tuvieron que huir y encontraron refugio en colonias, eh, en diferentes lugares. Una de esas colonias a las cuales ellos llegaron es la colonia de Guillermo Inn, doble E y doble N, Inn. Y la colonia tomó su nombre y se llamó, luego llegó a llamarse Pensilvania. En las colonias ingleses que permitieron inclusive libertad de religión, el puritanismo, los cuáqueros o los que son los amigos y el pietismo, que fue también un movimiento luterano, eh, eh, estos prácticamente se encontraron por el mismo lugar, pero cada quien por su lado. Hablando acerca del pietismo, esto vienen de la idea de piedad y todos ellos tenían, aunque estaban un poco separados, tenían muchas cosas en común. Y pues la idea de piedad, de santidad, el pietismo tenía una idea de aquellos, a veces un poquito inclusive alejada de la palabra del Señor, ¿no? Y fue un movimiento espiritual en la iglesia luterana y, y tuvo también ciertos problemas y porque la iglesia luterana se había enfriado. ¿Qué problema es, no? Que la gente empiece bien, como cuando usted ve a alguien que llega a la iglesia y vamos al evangelismo, yo quiero ir a la campaña que van a hacer allá, yo quiero trabajar en la actividad, pero luego la gente se enfría. Y la iglesia luterana, después de varias generaciones, se habían enfriado. De allí salieron los pietistas o el movimiento del pietismo, ¿no? Y ellos insistían en una vida espiritual muy ferviente. Ellos practicaban el estudio bíblico, pero carecían mucho de organización. Y cuando se carece de organización, se cae en otro error. ¿Y sabe cuál es ese error? Es el error del legalismo. ¿Por qué? Porque queriendo ser fervientes, cayeron en ser legalistas, en cómo se practicaba. Eh, Permítame un ratito, alguien. Wow.
Perdón que a veces, aunque esté cerrado, vienen a llamarme. Entonces, esta iglesia cayó lastimosamente en el legalismo. Querían ser fervientes, ellos querían ser personas muy fervientes, querían ser personas muy apegadas a Dios, pero terminaron cayendo en ser legalistas, en la forma en cómo ellos practicaban el evangelio. Y nuevamente, el legalismo hace que la gente deje la palabra de Dios a un lado y pues sencillamente estas son las normas aquí, así son las normas. Y si no sigues estas normas que tenemos aquí, no te vas al infierno. A eso llega el legalismo. Todo es infierno. Todo es infierno. ¿No? Entonces, practicaban algo que también tenía mucho que ver con el arminianismo. Jacobo Arminio o Arminius también era un pastor reformado holandés y reaccionó él contra esa rigidez que había en la iglesia reformada en Holanda y enfatizaba el papel de esta iglesia enfatizaba el papel del hombre en su propia salvación. Y en el año 1618, el sínodo de Dort rechazó esta protesta arminiana y formuló los 5 puntos del calvinismo como una respuesta. Es lo que ocurrió en este tiempo. Luego vino otro movimiento conocido como el socialismo, no el socialismo que hay hoy en día en los diferentes países, ¿no? Sino que el socialismo derivado desde un hombre llamado Fausto Socini. Fue un movimiento antitrinitario y este movimiento enseñaba que Jesús llegó a ser deificado por medio de su obediencia. Y de acuerdo a este movimiento, la muerte de Jesús se convirtió en un ejemplo de devoción extrema. Y para ellos, un cristiano es alguien que sigue solamente a Cristo en humildad y renuncia al mundo, nada más, ¿no? Y aquí nosotros podemos ver un sistema que es muy parecido a una investigación que enviamos hace algún tiempo, ¿no? Sobre Pelagio. ¿Recuerdan a Pelagio? Este es un sistema un poco como pelagiano. ¿Por qué? Porque para ellos Jesús fue un hombre, pero su obediencia, su santidad, su comunión con Dios lo llevó a este hombre a convertirse en un Dios. Y ese es el pensamiento, ¿no? De ellos. Y era lo que ellos trataban de alcanzar. No solamente, no sencillamente la salvación, sino poder, en otras palabras, tener una conexión directa, ser, tener una sociedad con Dios. O sea, Dios no va a ser el único, sino que vamos a ser algunos allí los que vamos a estar en el trono, ¿no? Entonces, luego de este movimiento vino el movimiento de la conquista. Debemos mencionar también aquí que la conquista y la colonización avanzaron en este nuevo mundo con motivos religiosos, políticos, económicos. En inglés se conoce con las siglas de las 3 G. God, Gold and Gloria. Entonces, esto quiere decir Dios, el oro y la gloria. Y esos 3 motivos se mezclaban muchas veces. Y menciono yo acá lo de la conquista y la colonización porque son diferentes, ¿no? Y los españoles y los portugueses, ellos eran buenos para conquistar. Y luego otros, los ingleses, en cambio, ellos eran más colonizadores. Y al principio, los católicos romanos, españoles, portugueses y franceses, dominaron casi toda América. Pues Norteamérica y Centroamérica, ellos
dominaron, salvo, ya, en silencio, estoy acá ocupado, ya. Ellos dominaron salvo un pedazo muy pequeño, un pedazo muy chiquito de la costa de Norteamérica, en donde estuvieron muy pocos ingleses. Y pronto pues también los protestantes empezaron de Inglaterra, de Holanda, de Alemania y después de otros países también a crecer. Y ellos se establecieron firmemente en lo que hoy en día, en la actualidad, se conoce como Nueva Inglaterra, el norte-este de lo que es ahora Estados Unidos. Pero allá llegando a sus colonias, ellos todavía no entendían la idea de libertad religiosa, con excepciones de lugares como Pensilvania, por ejemplo. Y lo que ellos hacían era establecer diferentes iglesias oficiales en las diferentes colonias que allí habían. Entonces, por ejemplo, allá en Virginia, en, en Virginia, la iglesia oficial era la iglesia de Inglaterra. En Massachusetts, por ejemplo, la iglesia oficial era la iglesia congregacional. En otro lugar como Rhode Island, por ejemplo, la iglesia oficial era allí la iglesia bautista. Ellos venían con las mismas ideas y convocaban a cada una de las colonias que en ese tiempo habían ya sido descubiertas en lo que se conoce también como el Viejo Mundo. Pues tenían también su religión oficial y en ese tiempo ya no había persecución como lo hubo en un momento en Europa, ¿no? En el cual pues prácticamente era con la espada, o eres católico o no eres nada, o eres católico o tu vida corre peligro. A ese punto se llegó, ¿no? Pero si había algo de persecución era muy leve, o por lo menos sí tenían algo de preferencia para los que, para los que mantenían una religión en aquel tiempo en sus colonias, ¿no? O sea, se perdían algunos beneficios quizá, pero no llegaban al punto de que, o con la espada, o bien tomas esta religión o pues, o muere, en otras palabras, ¿no? Y el tipo de catolicismo importado a Latinoamérica era medieval y también era militante, porque ya vemos en la historia de la Reforma, nosotros hemos visto que España y Portugal aplastaron y rechazaron por completo la Reforma. Entonces, no hubo nada de ideas reformadas y los conquistadores estaban viviendo todavía en este mundo reformado, medieval, que se extendió rápidamente junto con la conquista de aquel tiempo, ¿no? Y luego ya en su segundo viaje, en el segundo viaje, estamos hablando de, imagínense, estamos hablando ahora de Cristóbal Colón, ¿no? En su segundo viaje a América, este hombre allí, él lleva consigo a sacerdotes, no en el primer viaje que fue explorar, sino ya en su segundo viaje. Y es allí en donde empezó también la conquista y la conversión de los indígenas. En ese tiempo, el Real Patronato de las Indias, ¿no? Porque si algo creían ellos era que habían llegado a la India. Ese era el lugar que ellos creían al que habían llegado. Pero cuando llegaron allí descubrieron que eran otras culturas, que eran personas diferentes, su lengua inclusive era diferente y se dieron cuenta que habían descubierto otro continente. Y el Real Patronato de las Indias fue lo que le concedió el Papa al rey de España. Y en el año 1508, él le dio esta responsabilidad y autoridad para que vayan y evangelicen al mundo. En ese tiempo los misioneros, ellos creían, tenían una forma diferente de creer, ¿no? Ellos creían en el poder automático del bautismo. O sea, sencillamente bautiza a la persona y listo.
Eso le llamaban el ex opere opera. A ver, opere opera tú. Y esto significa operando opera. Y, o sea, simplemente lo que querían decir con esto es haciéndolo funciona. Y la idea de esto era que el bautismo automáticamente hace su función. Sencillamente mete a alguien al agua y, y de ahí para allá el bautismo hace lo que tiene que hacer. Esa era la mentalidad de estas personas que llegaron a colonizar, ¿no? Y así bautizaron a cientos de miles de indígenas. Si entendían o no lo que pasaba, eso es muy cuestionable. Yo creo que difícilmente podían ellos entender aquello. Sencillamente ven, bautízate y ya está. Eso es muy cuestionable. Pero con esta idea, la idea era que automáticamente bautizándolos ya son católicos romanos. O sea, para tomar el control de un sector, sencillamente tú ahora eres un católico. Y ellos le decían, bueno, ustedes, todos los que se bautizaron, quieran o no, a partir de ahora ya son católicos romanos convertidos. Pero la verdad es que muchas de esas conversiones eran solamente superficiales o inclusive forzadas. Y para ellos poder tener ese apego, la religión llegó a ser muy sincretista. O sea, es allí donde hicieron una combinación entre las prácticas de los indígenas con las doctrinas católicas y hicieron un sincretismo religioso allí. Bueno, tú puedes creer lo que tú creías anteriormente, pero eres católico. ¿Sí me entiendes? Ni siquiera ellos llegaron a explicarles la palabra del Señor, el objetivo de Dios para con los hombres, el plan de salvación. No hicieron eso. Y así fue, esto fue lo que pasó, así resumiéndolo, a resumidas cuentas, dijo alguien, en el siglo XVII. Y continuamos hacia el siguiente siglo, que es el siglo XVIII. Y aquí entramos ya en otros movimientos. Uno, el primero es el racionalismo. El racionalismo exaltó la razón humana y la exaltó por encima de la revelación. Y aquí nosotros vamos a ver en cambio ahora un cambio bastante radical, porque hasta ahora todos lados de los cristianos, judíos, musulmanes, todos ellos aceptaban la revelación como la autoridad máxima, o sea, la revelación de Dios. Y diferían en cuanto a qué era la revelación y las fuentes de revelación. Pero la revelación era lo máximo ahora. Y el racionalismo fue como una reacción en parte en contra de esa frigidez que había en la iglesia y en otra en parte en contra de la experiencia dietista. Porque los dietistas enfatizaban la experiencia y los racionalistas estaban diciendo que la experiencia es bonita, pero hay que llegar realmente a la cima del entendimiento. Entonces, imagínense, llegaron a un punto en el que todo el mundo quería poner por alto la revelación. ¿Y de qué hablamos de esto? De que si a mí Dios me reveló algo, esto es lo nuevo que hay que seguir. Y venía otro, no, vamos a entrar a otro, vamos a seguir subiendo, vamos a seguir escalando, porque ahora Dios reveló esto para este lugar. Y así la gente iba de revelación en revelación, aunque no tenga fundamento, nuevamente. Y los dietistas enfatizaban entonces la experiencia, pero los racionalistas eran muy claros y decían, la experiencia es bonita, pero hay que llegar realmente a la cima del entendimiento humano. Y esto no va a ser por tener experiencias. Tenemos que nosotros pensar que por un lado hay algunos cristianos que ignoraban la vida espiritual y aún hoy en día algunos cristianos ignoran la vida espiritual y están contentos solamente con fórmulas
doctrinales. Y es aquí donde hay que siempre tener un equilibrio, ¿no? Hay que tener un equilibrio porque no se puede ir más allá con una cosa y tampoco ir más allá con otra. Viene un tiempo, luego lo vamos a ver, en el cual, pues, aún el estudio de la escritura se volvió legalista, en el cual muchos empezaron a dejar de lado las manifestaciones del Espíritu Santo, hacer a un lado eh, la, la, las formas en cómo Dios se revela, los milagros, las profecías, entre otras diferentes manifestaciones, ¿no? Y entonces, eso es lo que estaba pasando acá también. Mucha gente estaba poniendo de lado solamente lo espiritual, pero estaba dejando de lado lo doctrinal. Y otros, en cambio, estaban solo enfocados en lo doctrinal y también estaban dejando de lado lo espiritual. Y si nosotros estamos de acuerdo con el Concilio de Trento, con la fórmula de concordia, o si está de acuerdo con los 5 puntos del calvinismo, pues todo esto está bien. Pero estas cosas están ignorando la vida cristiana. Y ya les voy a enviar como tarea precisamente el que se investigue los 5 puntos principales del movimiento calvinista, o sea, hablando de Juan Calvino, ¿no? Y lo que se decía en este momento, ustedes están ignorando la vida cristiana. Y por otro lado, como los pietistas, al igual que como los cuaqueros que vimos al principio, ellos enfatizaban la religión experimental. La otra parte, la racionalista, le decía a ellos, tienen que apegarse más a lo que dice la escritura. Pero en cambio ellos estaban más apegados a la experiencia y descuidaban las necesidades intelectuales del hombre y descuidaban por ende también las necesidades intelectuales de la fe cristiana. Entonces nosotros podemos ver aquí que en el mismo cristianismo había como una tendencia, podemos decir, romántica experimental, ¿no? Y otra tendencia intelectual y racional. Entonces, el racionalismo, como iba en esta dirección, pero luego, exacto, la razón venía por encima de la revelación. Luego de todas estas controversias, entramos en el siglo XVIII y ya es un siglo diferente en el cual el desarrollo científico, que en este siglo fue cuando podríamos decir que explotó, este, el desarrollo científico apoyaba el racionalismo. O sea, hay que razonar, hay que utilizar la escritura. Y aquí es donde le digo que hubo también legalismo escritural, porque muchos dejaron las experiencias de lado porque vieron cómo se practicaban mal las experiencias por medio de el grupo de los amigos o cuaqueros, al igual que los dietistas, ¿no? Entonces, este movimiento científico apoyaba el racionalismo con su rechazo de autoridades, porque la revelación es una autoridad. Y cuando nosotros predicamos y decimos, la Biblia dice, nosotros estamos citando una autoridad. Y esta mentalidad científica estaba diciendo ahora, en cambio, no debemos citar autoridades. Más bien nosotros debemos de explorar y experimentar científicamente para llegar a conclusiones. Y esto es lo que enseñaba el método científico. Y podemos trazar que esto no es un movimiento que nació en su totalidad en el siglo XVIII. Más bien nació antes y podemos pensar
por ejemplo, en Copérnico. Copérnico, esto fue por allá por el año 473 de la era de Galileo Galilei, entre por ahí el 1500 y ya entrando al 1600. Estos hombres promovieron nuevas ideas acerca del universo y del sistema solar, y sus ideas no prosperaron porque todavía su tiempo no había llegado y todavía algunos, malinterpretando la Biblia, rechazaban sencillamente las ideas de ellos diciendo la Biblia dice otra cosa. O sea, fue un malentendido de la Biblia. Luego vamos a ver también sobre René Descartes, un francés matemático y filósofo por allá por los años 1590 hasta los años 1650, y Newton. Ya con Newton estamos entrando en el siglo XVI. Ellos introdujeron el concepto de la ley natural que gobierna el universo físico. Entonces, dice acá, esto es un concepto interesante antes de la mentalidad medieval. Podemos decir que era que todo el pensamiento de ellos era, todo es obra de Dios, o sea, todo es opus Dei, obra de Dios. Entonces, Dios está involucrado en cada aspecto del mundo y de la vida. Y un mundo milagroso es por esa razón, porque Dios está en todas las cosas, ¿no? Pues cada cosa que nosotros vemos es la obra de Dios. Pero ahora ellos están diciendo, Dios ha hecho su universo con ciertas leyes físicas que gobiernan el mundo físico. Y aquí aparece un hombre llamado Francis Bacon, por allá por los años 1561. Este hombre fue antes de Newton y él es el que desarrolla el método inductivo, también conocido como el método científico, que siempre insiste en derivar teorías científicas de la observancia de fenómenos. Entonces, estos son conceptos que nosotros ya hemos conocido, ¿no? Hay dentro de los métodos de interpretación bíblica, también está el método científico, el cual pues nos lleva a nosotros a comprobar las cosas que conocemos con la palabra del Señor. Unimos allí la ciencia para corroborarlo también con la escritura y así pues poder dar a probar la obra de Dios en medio de todas las cosas, ¿no? Esos son conceptos que nosotros conocemos. Pero siempre tiene que haber alguien que los invente y es allí donde apareció este hombre que tenía que inventarlos, que tenía que formularlos. Y estos son los grandes, podríamos decir, que lo hicieron. Y ahora nos preguntamos, ¿no? ¿Qué tiene que ver todo esto con la fe cristiana? Y de aquí algo muy importante, porque no era un resultado necesario, pero era un resultado, porque el deísmo tomó la posición de que el universo es un sistema cerrado de causa y efecto, decían ellos, y está gobernado por leyes naturales. Y estos inventores, podemos decir, de la ciencia moderna, no eran antisupernaturales, no eran tampoco anticristianos. Algunos inclusive eran hombres de fe sincera. Pero un resultado de sus ideas era el concepto de que el mundo está gobernado por leyes naturales, o sea, no está gobernado directamente por Dios. Y esto como que le quita a Dios un paso de nosotros, pues Dios está haciendo todo, involucrado íntimamente con su universo. Él está actuando directamente. Y ahora, de acuerdo a lo que estas personas en esta era están enseñando, Dios está a un paso de distancia a los hombres, de diferencia, y está siendo quitado, está siendo prácticamente removido de su mismo universo. El que lo hizo, que instituyó
leyes en el universo y y ellos dicen, él lo hizo, él lo formó y ahí lo dejó para que este siga funcionando. Es, digamos, el Dios del reloj, o sea, del reloj que necesita cuerda, ¿no? ¿Qué quieren decir ellos? O sea, Dios creó el universo, le dio cuerda y lo dejó. Y aunque no lo parezca, este fue un movimiento muy importante en el siglo XVII y XVIII, en el cual Dios es el creador, es la primera causa, es el origen de todas las cosas, pero ya no interviene en el universo. Y si este es el caso, pues nosotros podemos deducir cosas que no tienen sentido, ¿no? No tienen ni siquiera sentido. La revelación no tiene ningún sentido. La idea de milagros no tiene sentido. La oración ni la providencia, pues estas cosas no tienen nada que ver con un universo tan ordenado como el mundo de esta gente, de los deístas. Para ellos, la Biblia es un libro humano con conceptos que podrían llamarse elevados. Para ellos, Jesús es un hombre de espiritualidad extraordinaria. El deísmo llegó a tener mucha influencia en Inglaterra, en Francia, en Alemania y en Norteamérica. Y algunos de los fundadores de los Estados Unidos, inclusive, algunos de ellos fueron cristianos fervientes, pero también otros fueron deístas. Y de aquí es de donde se desprenden luego otras doctrinas que hasta el día de hoy todavía están en medio nuestro. Luego vamos a ver, en la siguiente clase vamos a hablar un poco sobre el origen de las diferentes congregaciones que se conocen, no hablando acá sobre sectas que ya se vio, ¿no? Sino de personas que eran parte del cristianismo, pero algunos los llevó hacia otro lado el racionalismo, o sea, el quererlo razonar todo. A ver, todo tiene que tener una explicación. Y Deuteronomio 23 dice que las cosas ocultas le pertenecen a Dios y las reveladas son para nosotros los hombres, ¿no? Hay cosas que todavía no podemos explicarnos a nosotros, pero eso no cambia que Dios tiene el control de todas las cosas. Y tarde o temprano, y hemos visto con el pasar de los siglos, como hoy en día entendemos muchas cosas que antes no comprendíamos. Y eso es lo que dio origen. Por un lado, el legalismo, por otro lado, el racionalismo, esa mentalidad de que muchas personas se dejaron llevar solamente por revelaciones que cada uno tenía, es lo que ha llevado a tener un cambio doctrinal tan grande y que hayan tantas formas de pensar hoy en día en medio nuestro. Pero qué importante es que también hayan hombres y mujeres que estudian la palabra del Señor. Entonces, estos fueron algunos movimientos, ¿no? Luego, en la siguiente clase vamos a ver un poco más sobre otros movimientos más que se dieron acá, porque este periodo de la iglesia moderna es un periodo muy importante para entender de dónde se desprenden hoy en día muchas cosas que nosotros hemos tomado como doctrinas, inclusive, lo cual no son doctrinas, sino son dogmas. Recuerde usted, una de las primeras clases una de las primeras tareas que se envió en este seminario es entender la diferencia entre una doctrina y un dogma. Y muchas iglesias hoy en día son gobernadas más por dogmas que por doctrinas de la palabra del Señor. Amén. Entonces, hasta aquí vamos a llegar en este día con esta clase. Amén. Quiero pedirles a ustedes, por favor, no olviden poner aquí su nombre. Amén. No olviden poner su nombre, no olviden poner su presente aquí para poder tener registrados los que han estado en la clase de hoy. Amén. Bendito sea el Señor. Y vamos a orar entonces para dar por despedida esta clase. Amén.
hoy es uno de esos días en los cuales a veces, yo no sé, pero yo cierro puertas, me alejo de todo y andan que me buscan, andan que me llaman. No entiendo cómo me encuentran a veces. A veces me desaparezco, pero no sé cómo lo hacen para encontrar. Amén. Y vamos a orar para dar por despedida esta clase. Amén. Eterno Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias por esta clase, Señor. Gracias por este tiempo en tu presencia, por tu amor, tu bondad y misericordia para nuestras vidas. Te pedimos en esta hora preciosa, en el nombre de Jesús, que nos ayude, Señor, a poder entender cada día más, Señor amado, tu palabra y no dejarnos llevar, Señor amado, ni por legalismos, ni por racionalismos, Señor, ni por modernismos, ni por pensamientos científicos, sino, poderoso Dios, por lo que tú has tratado de enseñarnos desde un principio a través de tu palabra, Señor. Sea tu Santo Espíritu siempre guiándonos a toda verdad y a toda justicia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.